Mi nombre es Michelle y todo comenzó cuando yo era solo una niña de 8 años. Mis padres se separaron y de repente estaba viviendo con mis abuelos. Papá se mudó a otro estado, llamó unas cuantas veces y luego puff, desapareció por completo después de un par de años. Mamá se casó con un empresario adinerado y se fue volando a Europa. Recuerdo el día que mamá se fue, me abrazó fuerte, con lágrimas en los ojos. Volveré a visitarte, bebé, prometo, dijo. Le creí. Los niños son estúpidos así a veces. Por un tiempo cumplió su palabra. Llegaba en picada una vez al año, siempre en mi cumpleaños. Sin esposo, sin nuevo bebé. Sí, olvidé mencionar que mamá tuvo otro hijo, una hermana que nunca conocí. Pero mamá aparecía, con los brazos cargados de regalos, oliendo a perfume caro y llena de historias sobre su fabulosa nueva vida. La vida continuó. Fui a la escuela, hice algunos amigos, traté de ser normal, pero siempre había este agujero, ¿sabes? Este espacio vacío donde mis padres deberían haber estado. El abuelo y la abuela hicieron lo mejor para llenarlo. El abuelo me llevaba a pescar los fines de semana, me enseñaba cómo cebar un anzuelo y lanzar la caña. La abuela siempre estaba en la cocina preparando una tormenta. Me dejaba ayudar, enseñándome sus recetas secretas. Pero cuando cumplí 13 años, el abuelo se enfermó. Cáncer, dijeron los médicos. Fue rápido, brutal. Un minuto estaba allí contándome sus chistes cursis y mostrándome cómo arreglar un grifo que goteaba. Al siguiente se había ido. El funeral fue pequeño, solo yo, la abuela y un puñado de vecinos. Mamá no pudo venir, emergencia de negocios, dijo por teléfono. Quería gritarle, decirle que su propio padre estaba muerto, por el amor de Dios, pero no lo hice. Solo dije está bien, mamá, lo entiendo. Cuando cumplí 16 años, las visitas anuales de mamá de repente se detuvieron. Sin explicación, sin disculpa, solo silencio de radio. Nuestra relación se redujo a llamadas telefónicas ocasionales, generalmente iniciadas por mí. Mientras tanto, me lancé a mis estudios. Me gradué de la secundaria con calificaciones decentes, nada espectacular, pero suficientes para entrar en una universidad local. Esos años volaron en un borrón de clases, trabajos de medio tiempo y salir con amigos. Antes de darme cuenta, estaba lanzando mi gorra al aire en la graduación. Después de la universidad, conseguí un trabajo en una firma de marketing local. Nada glamoroso, pero pagaba las cuentas y me daba un sentido de propósito. La vida estaba bien, no genial, no terrible, solo bien. Tenía mi rutina, mis amigos, mi pequeño mundo acogedor en la casa de la abuela. Pero la vida, ese bastardo astuto, tenía otros planes. Comenzó con la abuela olvidando cosas. Cosas pequeñas al principio, donde puso sus gafas, ¿qué día era? Lo descarté como vejez, pero luego empeoró. Olvidaba apagar la estufa, salía de la casa en camisón. El diagnóstico llegó como un puñetazo en el estómago. Alzheimer. Hice lo mejor para cuidarla, pero fue duro ver a la mujer que me crió, que era mi roca, deslizarse lentamente. Fue un infierno. El día que murió, sostenía su mano. Me miró, realmente me miró por primera vez en meses. Michelle, dijo, su voz apenas un susurro. Te amo, dulzura. Y luego se fue. Lame mama, ahogando las lágrimas. Mamá, la abuela, se ha ido. Hubo una larga pausa al otro lado. Oh, Michelle, finalmente dijo, su voz extrañamente plana. Lo siento mucho. Yo, no puedo irme ahora mismo. El trabajo está loco. ¿Lo entiendes, verdad? Así que planeé el funeral sola. Elegí el Todd, arreglo las flores, escribí el elogio. El servicio fue pequeño, como el del abuelo. Mientras veía bajar el ataúd, me sentí más sola que nunca. Después del funeral, volví a la casa de la abuela, mi casa ahora, supongo. Se sentía demasiado grande, demasiado vacía, pero no podía soportar la idea de irme. Este era mi hogar, lleno de recuerdos de las dos personas que me habían criado. La vida continuó. Me lancé al trabajo, tratando de llenar el vacío que dejó la abuela. Pasaron meses, luego un año, luego 2. Luego, de la nada, mamá llamó. Michelle, darling, chirrió, sonando extrañamente alegre. Tengo noticias maravillosas. Tu hermana viene a América para la universidad. ¿No es emocionante? Parpadeé, tomada por sorpresa. Sí, supongo que es lindo. Aquí está la cosa, continuó mamá, su voz tomando ese tono empalagosamente dulce que usaba cuando quería algo. Quiere ir sola, pero estoy preocupada por ella. Esperaba que pudiera quedarse contigo.
Sentí que mi estómago se hundía. Mamá, no creo. Ahora, Michelle, me cortó, su voz de repente aguda. No olvidemos a quién pertenece realmente esa casa. Soy la heredera directa, ¿sabes? He sido muy generosa dejándote vivir allí. Lo menos que puedes hacer es cuidar a tu hermana. Me sentí como si me hubieran abofeteado, pero la abuela me dejó la casa a mí, dije débilmente. Escribió un testamento. Mamá rió, un sonido frío que me envió escalofríos por la columna. Oh, dulzura, no entiendes cómo funcionan estas cosas. Confía en mí, podría reclamar esa casa si quisiera, pero no lo haré siempre y cuando ayudes con tu hermana, ¿entiendes? Mi mente estaba dando vueltas. ¿Podría realmente tomar la casa? No sabía lo suficiente sobre la ley de herencias para estar segura, y el pensamiento de perder mi hogar, la última conexión que tenía con la abuela y el abuelo. El día que llegó mi hermana se sintió como el comienzo del fin. Estaba en el aeropuerto sosteniendo un cartel con su nombre, Chloe, sintiéndome como una idiota. Solo la había visto en las fotos de Facebook de mamá, siempre arreglada y posando como una modelo. Pensé que la reconocería fácilmente. Chico, estaba equivocada. Casi la pierdo cuando salió estridente de la puerta de llegadas. Esta chica no se parecía en nada a la hermana que había visto en las fotos. Era, bueno, perfecta. Demasiado perfecta, como si alguien la hubiera ordenado de un catálogo de imitadores de celebridades. Chloe, llamé, incierta. Se giró, sus gafas de sol oversized perchadas en una nariz que definitivamente no era la que había visto en fotos más antiguas. Oh, Dios mío, tú debes ser Michelle, dijo, su voz goteando desdén. A medida que se acercaba, podía ver el trabajo que se había hecho. Labios hinchados como balsas salvavidas. Pómulos que podían cortar vidrio y un cuerpo que gritaba la obra magna del cirujano plástico. Me sentí como una papa a su lado. Mientras esperábamos a un maletero, porque aparentemente eso era una cosa ahora, Chloe comenzó a recitar demandas como si estuviera leyendo de la lista de Navidad de un niño de 5 años. Así que, como en Europa, tenemos esta ama de llaves increíble que hace todo y un cocinero. ¿Has arreglado eso, verdad? No esperó una respuesta. Y necesitaré mi propio auto, nada barato, obviamente, tal vez un Mercedes. Estaba allí, con la boca abierta. ¿Esta chica era en serio? Chloe, dije, tratando de mantener mi voz nivelada. Trabajo en un empleo regular, no puedo permitirme. Me cortó con un gesto de su mano manicureada. Whatever, mamá se encargará de eso. Vámonos ya. Llegamos al estacionamiento y la llevé a mi auto, un viejo Honda destartalado que había visto mejores días. Chloe le echó un vistazo y perdió la cabeza. ¿Qué tipo de miseria es esta? Cada palabra era como una bofetada. ¿Esperas que viaje en esa cosa? Antes de que pudiera responder, sacó su teléfono. Mamá, sí, soy yo, no vas a creer en que Michelle está tratando de hacerme viajar. Es prácticamente una trampa mortal. Sí. Ok, te amo también. Colgó y se giró hacia mí, una sonrisa presumida en su rostro. Mamá está arreglando un servicio de auto. Puedes llevar ese balde oxidado a casa tú misma. 1 hora después, el elegante town car de Chloe se detuvo frente a la casa de la abuela. Tan pronto como entramos, las dramáticas de Chloe alcanzaron nuevas alturas. Huele a gente vieja y naftalina aquí, chilló. Esto es como un peligro para la salud o algo. Necesitamos tirar todo y empezar de nuevo. Miré con horror mientras pisoteaba por la casa criticando todo, desde la alfombra gastada hasta las fotos familiares en las paredes. Cuando llegó a mi dormitorio, tiró su bolso de diseñador en la cama. Esta habitación es mía ahora. Puedes dormir, no sé, donde sea, el sofá tal vez. Estaba allí, sin palabras. Esta era mi habitación. Mi santuario, el lugar donde había llorado hasta dormirme después de que la abuela murió, donde había celebrado conseguir mi primer trabajo, donde guardaba todos mis recuerdos. Pero mirando la cara de Chloe, sabía que discutir sería inútil. Esta chica estaba acostumbrada a salirse con la suya y haría mi vida un infierno si me negaba. 1 semana después de que el huracán Chloe hiciera landfall en mi vida, llegué a casa del trabajo para encontrar un Mercedes nuevo y brillante estacionado en mi lugar en el garaje. Mi viejo Honda destartalado había sido empujado sin ceremonias a la calle. ¿Qué demonios?, murmuré, entrando en la casa. Chloe estaba tirada en el sofá, desplazándose por su teléfono. Ni siquiera levantó la vista. Oh, ese es mi auto nuevo, mamá me lo consiguió. Tu pedazo de chatarra estaba ocupando espacio valioso. Al día siguiente pensé que lo había visto todo. Estaba equivocada. Llegué a casa del trabajo exhausta y esperando una tarde tranquila. En cambio, entré en el caos.
La casa estaba llena de hombres extraños en overoles sacando muebles y trayendo piezas nuevas que nunca había visto. Encontré a Chloe en el patio trasero sorbiendo un cóctel y supervisando el caos como una dictadora del tamaño de una pinta. «Oh, ¿estás en casa?», dijo, sin molestarse en mirarme. «No te preocupes, tengo todo bajo control. Este basurero necesitaba una renovación mayor». Le dije a mamá que era inhabitable y ella estuvo de acuerdo. Deberías agradecerme. Miré con horror mientras los trabajadores sacaban la vieja mecedora de la abuela, la estantería que el abuelo había construido con sus manos, la mesa de café donde había hecho mi tarea durante años. «Deténganse», grité. «No pueden tirar eso». Pero era demasiado tarde. Solo podía mirar impotente mientras mis recuerdos eran arrojados a un contenedor. Esa noche llamé a mamá, lágrimas corriendo por mi rostro. «¿Cómo pudiste dejarla hacer esto?» «Solace. Este es mi hogar». Hubo una larga pausa al otro lado. Cuando mamá habló, su voz era fría. «Aclaremos una cosa, esa casa me pertenece a mí. Soy la heredera legítima y te dejo vivir allí por la bondad de mi corazón. Si no puedes apreciarlo, tal vez necesitemos reconsiderar este arreglo». Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. «Tú, no lo harías». «Solo sé agradecida y mantén la boca cerrada», espetó mamá. «Y por el amor de Dios, trata de ser más amable con tu hermana. Ella te está haciendo un favor». La línea se cortó. Me senté allí, teléfono en mano, sintiendo como si mi mundo entero se estuviera desmoronando a mi alrededor. La renovación duró 2 semanas. Llegaba a casa todos los días para encontrar más de mi vida borrada, reemplazada por la idea de moda de Chloe. El hogar cálido y acogedor en el que había crecido se transformó en algo sacado de una revista de diseño estéril. Cuando finalmente terminó, me paré en la sala de estar sintiéndome como una extraña en mi propia casa. El papel tapiz floral familiar se había ido, reemplazado por pintura blanca Stark. El viejo sofá cómodo de la abuela había sido cambiado por un monstruo de cuero elegante que parecía tan cómodo como sentarse en una roca. Las fotos familiares que solían alinearse en las paredes no se veían por ningún lado. A medida que me retiraba a mi nueva habitación, el dormitorio más pequeño ya que Chloe había reclamado el principal para sí misma, no podía sacudirme la sensación de que estaba perdiendo más que solo muebles. Estaba perdiendo mi conexión con la abuela y el abuelo, con la vida que había construido aquí. Justo cuando pensé que las cosas no podían empeorar, Chloe decidió convertir nuestra casa en el centro de fiestas. Comenzó pequeño, solo unos amigos el viernes por la noche, pero pronto era como vivir en un club nocturno que nunca cerraba. Cada fin de semana, a veces incluso entre semana, la casa se llenaría con los compañeros de universidad de Chloe. Todos eran cortados del mismo paño que ella, ricos, entitled y mirando por encima del hombro a todo y todos los que consideraban por debajo de ellos, lo que aparentemente me incluía a mí. Una noche escuché a Chloe hablando con una de sus amigas en la cocina. No estaba espiando, lo juro, solo estaba tratando de agarrar un bocadillo rápido antes de retirarme a mi habitación para escapar del caos. «¿Quién es esa?», escuché preguntar a una chica. «Parece un poco vieja para estar aquí». La risa de Chloe era como uñas en una pizarra. «Oh, esa es solo Michelle. Es como una prima lejana o algo. Mamá la deja trabajar aquí como sirvienta». Cerré la nevera de golpe, sin importarme si me oían. Lágrimas picaban en mis ojos mientras irrumpía de vuelta a mi habitación. ¿Cómo se atrevía? Esta era mi casa, maldita sea. A la mañana siguiente, después de que Chloe finalmente se levantara de la cama alrededor del mediodía, la confronté. «No más fiestas», dije, tratando de mantener mi voz firme. «Esto tiene que parar. Estoy cansada de llegar a casa a una casa llena de extraños. Estoy cansada del ruido, del desorden, de todo». Puso los ojos en blanco. «Dios, eres un aguafiestas. No es de extrañar que no tengas amigos». «Esto no se trata de amigos», dije. «Los vecinos se están quejando. Hay familias con niños al lado, personas mayores que no pueden dormir por tu ruido». «No es mi problema», se encogió de hombros Chloe. «Deberían mudarse si no pueden manejar un poco de diversión». Estaba a punto de realmente dejarla tenerlo cuando sonó el timbre. Era la señora Johnson de al lado, luciendo cansada y frustrada. «Michelle, querida», dijo. «Odio ser una molestia, pero estas fiestas se están saliendo de control. Anoche alguien vomitó en mis rosales». Sentí que mi rostro ardía de vergüenza. «Lo siento mucho, señora Johnson. No volverá a pasar, lo prometo». Tan pronto como cerré la puerta, me giré hacia Chloe. «Eso es todo, no más fiestas, lo digo en serio». Al día siguiente recibí una llamada de mamá. Debería haber sabido que Chloe iría corriendo a ella. «Michelle,
La voz de mamá era aguda. ¿Qué es esto que escucho sobre que intentas controlar a tu hermana? Tomé una respiración profunda. Mamá, no es así. Las fiestas están fuera de control. Los vecinos se quejan. Los vecinos, me cortó mamá. ¿A quién le importan los vecinos? Tu hermana está tratando de hacer amigos, de tener una experiencia universitaria normal y tú estás tratando de arruinarlo para ella. Pero mamá. Sin peros, espetó. No te tendré interfiriendo con los estudios de Chloe o su vida social. ¿Me entiendes? Sentí que algo se rompía dentro de mí. Toda la frustración, toda la ira que había estado conteniendo, todo salió a raudales. No, mamá, no lo entiendo, dije, mi voz temblando. No puedo vivir así más. Lleva a tu preciosa Chloe de vuelta a Europa si quieres, pero estoy harta de ser su sirvienta y saco de boxeo. Colgué antes de que pudiera responder, mi corazón latiendo fuerte. Lo había hecho. Finalmente me había parado por mí misma. Justo cuando pensé que finalmente había tomado una posición, la vida me lanzó otra curva. Una semana después de mi ultimátum a mamá, apareció en mi puerta sin avisar. Se veía diferente, cansada, desgastada de una manera que nunca había visto. Michelle, dijo, su voz temblando. Necesitamos hablar. La dejé entrar, mi mente corriendo. ¿Estaba aquí para tomar la casa, para arrastrar a Chloe de vuelta a Europa? En cambio, soltó una bomba que me dejó tambaleando. Estoy enferma, Michelle, dijo, lágrimas brotando en sus ojos. Los médicos no creen que me quede mucho tiempo. Sentí como si el piso se hubiera hundido bajo mis pies. ¿Qué? Mamá, ¿de qué estás hablando? Continuó explicando sobre alguna enfermedad rara, usando términos médicos que no entendía, pero el gist era claro. Mamá se estaba muriendo. Por eso te necesito, dulzura, dijo, apretando mi mano. Chloe va a necesitar a alguien cuando me vaya. Alguien que la guíe, que esté allí para ella. Necesito saber qué te tendrá a ti. Si lo haces, bueno, me aseguraré de que estés cuidada también. La casa será tuya, libre y clara. Parpadeé. Pero la casa ya es mía. El testamento de la abuela. Mamá agitó la mano despectivamente. Como hija de la abuela, soy la heredera principal. Podría reclamar al menos la mitad de la casa si quisiera. Mi cabeza daba vueltas. Necesito tiempo para pensar, balbuceé. Mamá sintió, secándose una lágrima. Por supuesto, querida. Estaré aquí un par de días. Podemos hablar más. Esos 2 días fueron surrealistas. Mamá adulaba las renovaciones que Chloe había hecho, elogiando su exquisito gusto en cada turno. Yo estaba en silencio, temerosa de decir algo grosero al respecto. Pero la parte más extraña era el comportamiento de Chloe. Era como si alguien hubiera flipped un interruptor. Se había ido la chica fiestera, reemplazada por un ángel perfecto que ayudaba con los platos y hablaba en una voz inglés dulce. Incluso se ofreció a hacer la cena una noche, aunque noté que ordenó comida para llevar y trató de pasarla como suya. Mamá se lo comió todo, literal y figurativamente. Mira qué considerada es tu hermana, arrulló. Ustedes dos van a ser tan buenas el una para la otra. Quería gritar. ¿No podía mamá ver a través de esta actuación? Pero cada vez que abría la boca para protestar, recordaba las palabras de mamá sobre la casa, sobre su enfermedad. ¿Podía realmente arriesgar perder todo? En la última noche de la visita de mamá, me acorraló en la cocina. ¿Has pensado en lo que dije? Preguntó, sus ojos suplicando. Tomé una respiración profunda. Sí, dije finalmente. Lo intentaré por ti. El rostro de mamá se iluminó. Me jaló en un abrazo, algo que no había hecho en años. Gracias, dulzura. No sabes lo que esto significa para mí. Puedo volver a Europa sabiendo que Chloe estará en buenas manos. La tinta apenas se había secado en la partida de mamá cuando el huracán Chloe hizo su gran regreso. La semana siguiente salí del trabajo temprano y me dirigí a casa, esperando una tarde tranquila. Tan pronto como giré en mi calle, supe que algo estaba mal. El bajo de alguna pista EDM era tan fuerte que hacía vibrar las ventanas de mi auto. Irrumpí por la puerta principal para encontrar mi peor pesadilla hecha realidad. La casa estaba llena de gente, niños universitarios borrachos, tipos mayores de aspecto sketchy, incluso un par besándose en la mesa antigua de mi abuela. Chloe. Grité sobre la música. ¿Dónde estás? Empujé a través de la multitud, esquivando bebidas derramadas y manos agarradoras. Cuando llegué a la habitación de Chloe, encontré la puerta cerrada con llave. Sin pensar, la pateé para abrirla. Chloe estaba allí, enredada con algún tipo que nunca había visto. Ambos me miraron, startled. ¿Qué demonios? Chilo Chloe. Sal.
Algo en mí se rompió. Toda la frustración, toda la ira que había estado embotellando por meses salió a raudales. No. Tu sal, Ruggie. Todos ustedes. Esta fiesta se acabó. Irrumpí por la casa, apagando la música y gritando a la gente que se fuera. Cuando no se movieron lo suficientemente rápido, agarré el teléfono. «Llamo a la policía», grité. «Cualquiera que aún esté aquí en 5 minutos será arrestado». Eso los puso en movimiento. La casa se vació en tiempo récord, dejando atrás un desastre que hizo que mi estómago se revolviera. Chloe emergió de su habitación, su rostro twisted con rabia. ¿Qué demonios te pasa? Escupió. Solo está celosa porque sé cómo divertirme. Bueno, adivina qué. Me echaron de la universidad, así que ahora puedo festejar cuando quiera y no hay nada que puedas hacer al respecto. Algo dentro de mí se rompió. Sin pensar, agarré su brazo y la arrastré a la puerta principal. Oh sí, mírame. La empujé afuera, luego corrí de vuelta a su habitación. Agarré brazadas de su ropa de diseñador y las tiré al césped. ¿Quieres festejar? Ve a festejar a otro lado, grité, mi voz ronca para entonces. Los vecinos se habían reunido, atraídos por el alboroto. Podía oír la voz de la señora Johnson diciendo algo sobre cómo era hora de que me parara por mí misma, pero no me importaba la audiencia. Estaba más allá de importar nada. Todavía estaba sentada en el piso, mi espalda contra la puerta principal, cuando sonó mi teléfono. El nombre de mamá parpadeó en la pantalla. Tomé una respiración profunda y respondí, preparándome para la tormenta. ¿Cómo te atreves? La voz de mamá crujió a través del altavoz, ceril con ira. Chloe acaba de llamarme llorando. Eres una pequeña reptil ingrata. Después de todo lo que he hecho por ti. La corté con una risa real y genuina que burbujeó de algún lugar profundo dentro de mí. ¿Todo lo que has hecho por mí? Dije, mi voz sorprendentemente firme. Eso es rico, mamá, realmente rico. No me hables en ese tono, jovencita, gruñó mamá. Te recordaré que soy la heredera legítima de esa casa. Puedo quitártela con un chasquido de mis dedos. Sentí una sonrisa extenderse por mi rostro. No, mamá, no puedes. Hablé con un abogado ayer. El testamento de la abuela es irrompible. Me dejó todo a mí, no a ti, no a Chloe, a mí. Y no hay nada que puedas hacer al respecto. Escuché a mamá tomar una respiración temblorosa. Cuando habló de nuevo, su tono había cambiado completamente. Ahora, Michelle, no seamos apresurados. Estoy segura de que podemos resolver algo. Si tomas a Chloe de vuelta, que valga la pena. Tengo propiedad en Europa, una villa junto al mar, un viñedo. Todo podría ser tuyo. Lo pensé por un momento. Una villa junto al mar sonaba bien. Pero luego recordé la paz que sentí en los momentos después de echar a Chloe, el alivio de finalmente pararme por mí misma. Ninguna villa valía la pena renunciar a eso. Gracias, pero no gracias, dije firmemente. La abuela me dejó sus ahorros. Es más que suficiente para que viva cómodamente. No necesito ni quiero nada de ti. Colgué e inmediatamente bloqueé tanto su número como el de Chloe. Mientras me sentaba allí en la casa tranquila, sentí un peso levantarse de mis hombros. Por primera vez en años, tal vez por primera vez ever, era verdaderamente libre. Las siguientes semanas fueron un torbellino de actividad. Me lancé a limpiar el desastre que Chloe había dejado atrás, tanto literal como figurativamente. Repinté paredes, fregué pisos y lentamente comencé a reclamar mi espacio. Un día, mientras charlaba con la señora Johnson sobre la cerca, mencionó algo que hizo que mi corazón saltara un latido. «¿Sabes?», dijo casualmente. «Vi algunos muebles en el mercado de pulgas la semana pasada que se parecían exactamente a las viejas piezas de tu abuela. Fue una lástima verlos allí, pero pensé que debías haberlos vendido durante la renovación». Le agradecí y corrí a mi auto. Una hora después, estaba deambulando por el mercado de pulgas, mi corazón latiendo fuerte. Y allí estaban. La vieja mecedora de la abuela, la estantería que el abuelo había construido, incluso la mesa de café donde había hecho mi tarea durante años. Los compré todos de vuelta por una fracción de lo que valían para mí. El vendedor me miró extrañamente mientras abrazaba la mecedora, lágrimas en mis ojos, pero no me importó. Durante los siguientes días, transformé uno de los dormitorios de repuesto en una réplica de la vieja sala de estar de la abuela. Mientras arreglaba los muebles familiares, colgaba las viejas fotos familiares de nuevo en las paredes, sentía como si estuviera reconstruyendo más que solo una habitación. Estaba reconstruyendo mi conexión con mi pasado, con las personas que me habían amado incondicionalmente. Han pasado meses desde entonces. La casa está tranquila ahora, pacífica. A veces,
Cuando me siento en la mecedora de la abuela leyendo un libro o solo disfrutando del silencio, pienso en todo lo que ha pasado, en mamá y Chloe y la vida que pensé que quería. No pretenderé que no duele a veces, sabiendo que he cortado lazos con la única familia que me quedaba. Pero luego miro alrededor al hogar que he reclamado, a la vida que he construido para mí misma, y sé que tomé la decisión correcta.